Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final, correo electrónico lirioteranm@gmail.com. Este programa puedes verlo desde cualquier parte del mundo a través de la www.promar.tv o a través de cualquier plataforma digital. Igual quiero invitarlos a que revisen nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Hoy, como todas las semanas, vamos a conversar acerca de un tema bien interesante, no solo para la colectividad en general, sino también para los abogados. Así que, para eso oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio, ¿puede por favor conversar acerca de la sentencia que se profirió hace pocos días relacionada con extinción de dominio y compliance en Venezuela? Auxiliadora, gracias. Efectivamente, el 10 de febrero del año 2025, el juzgado 15º de primera instancia civil mercantil del tránsito del área metropolitana de Caracas, con competencia en extinción de dominio, acaba de proferir la primera sentencia relacionada con la materia de extinción de dominio en Venezuela. La importancia de esta sentencia, aun cuando es una sentencia emitida por un tribunal de primera instancia, es, como acabo de decir, que es la primera que se ha emitido o que se ha proferido en Venezuela desde el año 2023, fecha en la cual entra en vigencia la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. En esa sentencia se establecieron ciertos criterios que deben darse de forma concurrente en los casos de extinción de dominio y que deben ser considerados por el tribunal a la hora de sentenciar. Uno de estos criterios, y que nos llamó mucho la atención, es el criterio denominado de buena fe. En este criterio de buena fe se relaciona con los terceros que de buena fe pueden comprar algún tipo o pueden adquirir cualquier tipo de bien que sea objeto de un procedimiento de extinción de dominio. Igualmente, en esa sentencia se habla del término compliance o cumplimiento normativo, entendiéndose el término compliance como que el conjunto de normas, procedimientos y prácticas que deben ser cumplidas por las empresas en Venezuela con la finalidad de cumplir las leyes y aminorar riesgo, que por supuesto de alguna u otra forma pueden incidir en estar involucrados con temas de extinción de dominio. De ese tema vamos a conversar hoy. Para ello vamos a contar con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas de un abogado especialista en el área que nos va a explicar detalladamente cada criterio que se tomó en cuenta en esa sentencia para declarar con lugar la extinción de dominio. E igualmente, esa sentencia acogió un criterio emitido en uno de sus libros por nuestro invitado relacionado con extinción de dominio y compliance. Por eso es que es una persona con mucha pericia para explicar el alcance de esta sentencia. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como le dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas del abogado Alejandro Rodríguez Morales, con quien vamos a conversar acerca de la primera sentencia de extinción de dominio proferida en Venezuela. Alejandro es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría en Derecho Penal Internacional de la Universidad de Granada, España, con especialización en responsabilidad de la empresa y compliance por la Universidad de Salamanca, España, con estudios en ciencias criminales y dogmática penal en la Universidad Göttingen, Alemania, certificado por el Grupo de Acción Financiera Internacional en materia de estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, con más de 20 años de carrera docente en las universidades Católica Andrés Bello, Santa María Central de Venezuela, Universidad de Margarita, La Monte Ávila y la Escuela Nacional de Fiscales y Universidad del Sur. Es autor de diversas publicaciones jurídicas y es abogado en ejercicio. Bienvenido el abogado Alejandro Rodríguez Morales a Solución Final.
Muchas gracias, Lirio. Un placer para mí estar acá en tu espacio. Bueno, el placer es nuestro. Sabemos pues de tu experiencia y tu pericia en el área de la cual vamos a hablar hoy y pues me siento muy complacida porque para las personas que no saben, en la primera sentencia que se acaba de proferir en materia de extinción de dominio en Venezuela, se acogió una tesis del libro de compliance, pues que del cual es autor el invitado de la noche de hoy. Así que empecemos la conversación, Alejandro, contándonos un poco a qué se refiere esa sentencia, porque entendemos que tiene mucho que ver con compliance. Así es, muchas gracias, Lirio. Efectivamente, es una sentencia histórica. Desde hace tiempo ya los que nos dedicamos al compliance y de alguna manera también a la extinción de dominio, estábamos esperando esta decisión, porque como ustedes recordarán, en el año 2023 se promulgó la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Y pues hasta ahora ningún caso había llegado a ser decidido. De manera tal que esta efectivamente es la primera sentencia, año 2025, aunque ya en diciembre se había anunciado, digamos, se había dictado la sentencia, faltaba era el texto completo que pues fue ya fechado el 10 de febrero de este año, hace apenas unos días. Y por supuesto hay que decir que es una sentencia bastante extensa, 464 páginas en total, aunque debemos señalar de todas formas que buena parte de ese número de páginas está relacionado más bien con la enumeración de los distintos bienes, muebles e inmuebles que estaban siendo objeto de este proceso de extinción de dominio. Pero en todo caso, les decía, es una sentencia histórica por ser la primera en esta materia de extinción de dominio, pero también por el hecho de que es la primera, hasta donde conozco, en la que se utiliza explícitamente el término compliance, tal cual en inglés, compliance, lo que denota que este tema del compliance ha venido calando y Claro. seguramente va a tomar cada vez más y más fuerza en Venezuela. Además, como tú bien lo señalabas, en la sentencia pues se acoge la tesis que yo he postulado desde la publicación de mi libro Compliance y Extinción de Dominio, Teoría y Práctica, Por de que favor, efectivamente, pon el libro en la cámara para que lo vean las personas. Compliance, identificación de dominio, que dice teoría y práctica. Alejandro teoría y Rodríguez práctica. Morales, ¿dónde lo pueden? Vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Dónde pueden conseguir ese libro, Alejandro? Bueno, fíjate, Lidia, esa pregunta tiene una respuesta hasta cierto punto lamentable y hasta cierto punto buena. Lamentable porque no se puede conseguir, pero buena porque se agotó Ah, rápido. está bien, está bien. Se agotó muy rápido, salió el año pasado, a mediados del año pasado, y ya en diciembre no quedaba ni un solo ejemplar. Tienes que montarte Entonces, entonces en eso, publicar mucho más ese libro porque es importantísimo, porque esa materia es poco tratada y poco estudiada. Continuemos hay, entonces, Alejandro. hay que hacer una reimpresión. Ojalá que pronto Así, se pueda hacer una reimpresión o una segunda edición. así, Mejor todavía. claro que sí. Bueno, entonces les decía que la tesis que yo propongo en este libro y que se refleja entonces en esta primera sentencia en materia de extinción de dominio es que efectivamente existe una vinculación, una conexión importante entre esta figura de la extinción de dominio y el compliance o los sistemas de gestión de compliance o de cumplimiento normativo, entendidos como una herramienta práctica que efectivamente puede permitir gestionar los riesgos asociados a una eventual extinción de dominio del patrimonio. Hablemos un poco en esta primera parte del programa, porque luego en el segundo corte vamos a ahondar un poco lo que es compliance y cuáles son los requisitos. Pero, ¿cuál efectivamente es el caso del cual se habla en esa sentencia? O sea, ¿era un caso de qué estilo? ¿Por qué se aplicó la ley de extinción de dominio? Un poco para que la gente entre un poco en contexto, porque hay relación entre la sentencia y el compliance. Excelente, así es. Sí, bueno, en este caso se trataba de bienes que se consideraron vinculados o relacionados con una de las actividades ilícitas mencionadas en la Ley Orgánica de Extinción de Dominio que puede dar lugar a esta extinción de dominio, que fue concretamente en este caso corrupción. Okay. Porque recordemos también que de acuerdo con nuestra ley, existen cinco categorías o tipologías de actividades ilícitas
que en realidad nos remiten a hechos delictivos, se llaman actividades ilícitas a efectos de la ley, pero la remisión es a tipos penales. por supuesto. Son cinco figuras, que son corrupción, drogas, delincuencia organizada, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Esas son las cinco categorías, es un numerus clausus, es una numeración cerrada, porque si se trata de bienes relacionados con cualesquiera otro tipo de delitos, no entrarían En la en extinción. la extinción de dominio. Pero en este caso que hubo de conocer, pues este tribunal de primera instancia con competencia en extinción de dominio, acá en Caracas, pues tenía que ver con corrupción. Concretamente, un caso, por supuesto, muy conocido, muy mediático, y fue un proceso que duró prácticamente 2 años, porque se inició a los pocos días de haberse promulgado la Ley Orgánica de Extinción de Dominio en 2023. Claro, es un proceso que amerita una revisión exhaustiva de una cantidad enorme de bienes, como decía, ocupa unas cuantas páginas de la sentencia, todo el catálogo o listado de bienes, muebles e inmuebles, y eso tiene que ver también con el hecho de que la extinción de dominio opera frente a cualquier tipo de capitales o activos, es decir, bienes muebles, inmuebles, tangibles, intangibles, cuentas bancarias, criptoactivos, etcétera, lo que denota pues el alcance bastante amplio que puede llegar a tener la extinción de dominio, que recordemos es materia civil, pero de alguna manera está inevitablemente ligada con lo penal por esa conexión con actividades ilícitas referidas a tipos penales, a delitos. ¿Mm? Entonces, bueno, la sentencia se ocupa de todos esos bienes, pero además también algo a tener en cuenta es que se presentaron una gran cantidad de terceros de buena fe, que es una figura de la que habla la ley y sobre la cual nos dice el texto normativo, se deben respetar los derechos de esos terceros de buena fe. Ujú. Porque efectivamente puede ocurrir, como ocurre en la práctica, que una persona adquiere un bien pero no necesariamente está al tanto de que, por ejemplo, ese bien tiene una procedencia ilícita o fue adquirido con capitales mal habidos, etcétera. Entonces, si ese tercero efectivamente es de buena fe, debe ser protegido. Mientras que si efectivamente este tercero podía perfectamente haber sabido que era un bien de procedencia ilícita, pues allí ya se cae la posibilidad de hablar de un tercero de buena fe, que es otra de las cosas que aparecen en la sentencia y que de alguna manera recoge lo que dice la doctrina, con respecto de lo cual yo he sido crítico tanto en mi libro como en los comentarios que he publicado recientemente sobre esta primera sentencia, que es una distinción que se suele hacer entre buena fe simple y buena fe calificada. Por favor, explica un poco cuál es, o sea, qué significa buena fe simple y buena fe calificada. Bueno, básicamente lo que dice la doctrina, y lo señala también la sentencia, yo no estoy de acuerdo, insisto, es que la buena fe simple consistiría simplemente, haga la redundancia, en la creencia honesta de que se está actuando conforme a derecho. Ujú. Mientras que la buena fe calificada, pues sería un plus, algo que va un poquito más allá de esa creencia, en el sentido de que implicaría también no solo creer, sino realizar una diligencia debida para determinar si efectivamente esa creencia tiene basamento. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que yo no estoy de acuerdo, no soy partidario de esa distinción, porque para mí la buena fe implica una diligencia debida. Por Si una supuesto. persona no realiza una diligencia debida, no puede decir que tiene buena fe, ni calificada ni simple, ni de ningún tipo, porque sería un eufemismo decir que una persona actuó de buena fe si no ejerció una diligencia debida. Por Es decir, supuesto. si perfectamente podía saber, haciendo un mínimo esfuerzo, que efectivamente lo que estaba realizando no estaba dentro del marco de la ley. Pero imagínate tú, entonces, ¿cómo quedamos con el principio de que la buena fe se presuma? Y aparte, en un ejemplo muy práctico, Alejandro, si yo mañana voy a comprar un carro a una persona que yo no sé quién es, pero me lo ha recomendado un tercero y la persona puede tener una fachada de que es una persona honesta, o sea, mi diligencia sería, bueno, preguntarle a mi amigo, mira, o de repente averiguar en mi entorno, mira, tú conoces a fulano de tal, o sea, exigirme más allá de eso será una locura. Y poner en Exactamente, eso es cabeza, importantísimo. claro, en poner en cabeza de la persona de buena fe que averigua, no, entonces se acabarán
las relaciones comerciales en Venezuela. Claro, claro, eso que tú apuntas es fundamental, porque algo que yo también he señalado acá en mi libro es que la buena fe y la diligencia de vida llegan hasta el punto en que lo que se pueda pedir al ciudadano o a ese tercero de buena fe sea efectivamente posible. Por supuesto. Porque Ilegal, hay un adagio ilegal, latino. claro, Claro, ilegal, además, dentro del marco legal, porque hay un adagio latino que yo menciono mucho y que hay que tener muy presente siempre, que dice ad impossibilia nemo tenetur, nadie está obligado a lo imposible, por de supuesto. manera que yo no le puedo exigir a un tercero de buena fe algo que no le es posible o algo que es ilícito y por lo tanto tampoco le es posible, que no se le puede exigir, ¿no? Y hay un caso muy concreto, práctico, que yo menciono aquí porque una de las cosas que yo procuré en este libro es dar ejemplos para entender las cosas. Y es un caso que ocurrió en Colombia hace un par de años, caso real. Dos personas de la tercera edad, pues que ya sus hijos se habían marchado de casa, alquilan habitaciones entonces para tener un ingreso adicional a estudiantes. Perfecto, normal. Pero ¿qué ocurre? Que un mal día, pues la policía hace un allanamiento con una orden judicial porque resulta que uno de estos estudiantes que estaba alquilado allí vendía drogas. ¿Qué sucede? Bueno, que no le podemos exigir a estos señores de la tercera edad, a estos ancianos, que supieran Claro, que ese sujeto vendía drogas. Es que era imposible que ellos lo supieran. O sea, le podían haber pedido su identificación para alquilarle la habitación, referencias, etcétera, haberlo incluso buscado en internet, que es una herramienta muy útil hoy en día para el tema claro. de la diligencia de vida. Oye, déjame buscar en internet, ¿no? Si yo pongo un nombre en internet y lo primero que me aparece son puras noticias, fulano de tal, involucrado en legitimación de capitales, empezó el juicio. Bueno, obviamente que ya yo sé que por ahí no voy, Por pero supuesto, si por supuesto, buscamos y no aparece nada, como tú dices, oye, yo busqué y no, nada, una fachada, bueno, claro. no le ¿Qué podemos exigir a locura esos es pobres esa? señores, a esos ancianos, que irrumpieran, por ejemplo, en la habitación y hurgaran en las pertenencias de aquel Ese estudiante para ver ciudadano. si encontraban droga. Eso es ilegal, Por ilícito. supuesto. Entonces eso generaría, Alejandro, un caos, un caos. Entonces, Claro. mire, si voy a comprar un carro, usted tiene que hacerlo, o sea, lo que no puede hacer un ser humano normal. Sí. Aquí en la Que le vas a sentencia, intervenir el teléfono, por ejemplo. allá va, entonces esa sentencia me imagino porque si la apelarán y tendrán que, alguna cosa tendrán que modificarla. Ahora pregunto yo, en ese caso, ¿cómo trataron a esos terceros de buena fe? Bueno, en este caso de esta primera sentencia de extinción de dominio en Venezuela, Ujú, hubo, como mencioné, una grandísima cantidad, 100, un centenar de terceros de buena fe, y ujú. lamentablemente, algo que es indicativo de la sentencia y de que hay allí una cierta deficiencia, es que todos esos centenares de terceros de buena fe no pudieron ser protegidos en sus derechos. No se les otorgó Todos, pero ninguna todo. sección. A todos se les negó. A la totalidad del centenar de terceros de buena fe se les negó sus alegatos y sus pruebas. ¿Mm? Se dijo que no se iban a considerar terceros de buena fe y por lo tanto todos esos bienes fueron declarados en extinción de dominio. ¿Qué es eso? Entonces ya eso denota un problema, pero es que además, y en el próximo corte seguro profundizaremos en este aspecto, el tribunal en esta sentencia explica unos criterios para determinar que un tercero efectivamente es de buena fe, que no necesariamente son ciertos o adecuados. Como por ejemplo, uno de ellos es la fecha en que se realiza la transacción o el negocio jurídico, cosa que no opera realmente porque la fecha por sí sola no determina que yo haya actuado de buena fe o de mala fe. Por eso Es me- un simple dato objetivo. Pero que yo haya, por ejemplo, comprado un vehículo con una fecha posterior a la fecha en que se cometió un ilícito, del cual puede haber procedido o tenido su origen ese vehículo, no significa necesariamente que yo lo tenga por qué saber. por supuesto que El tema de la fecha. no tiene sentido, porque te voy a decir una ¿No? cosa, es que eso va más allá del conocimiento.
tenemos que hacer el primer corte de solución final, pero en el próximo paso tenemos que ahondar en eso porque sé que todas las personas que oigan este programa esta noche van a quedar sumamente preocupados. Amigos, les recuerdo que conversamos vía online de la ciudad de Caracas con el abogado Alejandro Rodríguez Morales acerca de la primera sentencia en extinción de dominio que se profiere en Venezuela. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Hoy conversamos vía online de la ciudad de Caracas con el abogado Alejandro Rodríguez Morales acerca de la primera sentencia en extinción de dominio que se acaba de proferir en Venezuela. Alejandro, te tuve que interrumpir, tú estabas comentando en el espacio anterior que los terceros de buena fe no fueron tomados en cuenta en esa sentencia. Sigue, por favor, explicando un poco, hablabas algo de la fecha que me parece sumamente riesgoso para cualquier persona que compre algo sin saber a quién está comprando. Sí, sí, efectivamente, Lirio. Allí la sentencia estableció una serie de criterios, unos estándares Uh -huh. respecto de la determinación de la buena fe de esos terceros. Pero el problema es que algunos de esos criterios o estándares no son adecuados. Uno de ellos, como venía comentando en el corte anterior, es precisamente el hecho de la fecha en que se realiza la operación. Eso no es determinante, es Claro. lo que yo venía diciendo. Porque el hecho de que yo realice una compra en una fecha posterior a una actividad ilícita no implica que yo conozca. Entonces, el hecho de que yo realice un negocio jurídico, una transacción en una fecha posterior a una actividad ilícita, de la cual puede haber derivado ese bien, objeto de ese negocio jurídico, no implica que yo tenga por qué saber que efectivamente la procedencia o el origen es ilícito. De manera que la fecha por sí sola no demuestra nada. Claro, claro. Entonces, eso es un problema grave porque es un criterio muy, muy simplista. Ah, bueno, usted compró en una fecha posterior a la realización de la actividad ilícita, en consecuencia ya usted no es de buena fe. Y no puede ser esto Eso, así. eso no tiene ningún tipo de sentido. Exactamente. Aparte de esos criterios, ¿qué otro criterio consideró esa sentencia debe ser tomado en cuenta? Sí, aparte de eso, también la sentencia habla, por supuesto, del cumplimiento de las formalidades legales, que eso sí es acertado, es lógico. Si usted va a comprar un vehículo, un inmueble, por supuesto, tiene que tener todos los documentos en regla, tiene que firmar los documentos de compraventa, etcétera, pagar los impuestos, las tasas que haya que pagar. Perfecto, eso está muy bien. También otro de los criterios habla de que no intervengan terceros, que pueden ser testaferros, que pueden ser personas interpuestas, eso también es correcto, pero de alguna manera el hecho de utilizar un testaferro o un tercero puede efectivamente ser un indicio, vamos a decir, no una plena prueba, pero sí puede ser un indicio que apunte a que quizá no hay la transparencia deseada en esa transacción o en esa operación que se ha realizado. Entonces yo allí digo, bueno, sí, es un criterio que se puede entender, que es admisible, ¿no? Eh, pero, pero no es una plena prueba. Eso es importante decirlo. Porque además, el tribunal también, cuando habla de estos criterios, estos estándares, dice que son concurrentes. Imagínate. Dice, dice que si falta uno solo de estos criterios, ya la buena fe se descarta, que es muy grave porque, insisto, uno de esos criterios es el de la fecha. Entonces ya en la práctica, simplemente agarro la fecha y ya determino, aquí no hay buena fe porque usted compró después. Sin embargo, en este caso de la lectura de la sentencia, pues uno queda un poco con la duda de hasta qué punto realmente se obtuvo un cúmulo probatorio suficiente para negar los derechos de estos terceros de buena fe. Claro, eso es muy importante. O sea, es muy interesante la sentencia, como dices tú, será la primera que acaba de proferirse en Venezuela y me imagino pues que tendrán, la apelarán y llegará al Tribunal Supremo de Justicia y bueno, iremos haciendo jurisprudencia. Pero eso es bien complicado, es muy complicado. Sí, sí. De todas maneras, bueno lo que tú apuntas, Lirio, muy importante que la audiencia lo tenga presente, es la primera sentencia. Claro.
Así es. Entonces, falta mucho camino por recorrer, falta mucho por elaborar, por desarrollar, subsanar estos errores. Y por supuesto, yo aspiro, pues, poner un granito de arena con, por ejemplo, los comentarios que publiqué de esa primera sentencia en aras de desarrollar el tema. Bueno, también se habla en el texto de la sentencia de un criterio conforme al cual tiene que verificarse que cuando se trata de bienes que se utilizan para realizar actividades ilícitas, el tercero de buena fe haya ejercido acciones frente a esas actividades ilícitas. Aquí yo digo Por que esto, ejemplo, sí, yo digo que esto es complicado, ¿no? Es insuficiente decirlo porque es perfectamente posible que la persona no supiera por y que su- no pudiera incluso exigírsele que se supiera de esa utilización ilícita, ¿no? Como con el caso de estos señores ancianos de Colombia, ¿no? No tenían cómo saberlo, de ninguna manera. Entonces, ellos no podían ir a denunciar, por ejemplo, al estudiante ante las autoridades, porque es que no sabían ni podían saberlo. por supuesto. Entonces, esto es un criterio insuficiente también. Ya va, un momento que quiero entender este criterio. Que si el tercero, y tú me corregirás, que si el tercero de buena fe no ejerció ninguna acción previa a eso, entonces no se presume la buena fe. Así mismo, tal cual. La persona debe haber actuado frente a esas actividades ilícitas que se estaban realizando. Caramba, me dejaste sin palabras. O sea, poner en, o en el hombro de un tercero esa responsabilidad. Yo diría al contrario, yo diría, pongamos eso en cabeza del Ministerio Público, que es quien investiga. Porque si no, Claro, o en todo caso también, yo lo comento allí en este escrito que publiqué hace poco. Bueno, en todo caso, se le puede exigir eso siempre y cuando agregarle una coletilla, ¿no? Para la sentencia de apelación que le agreguen una coletilla, o para los próximos casos, que le agreguen una coletilla que diga siempre y cuando el tercero hubiere tenido conocimiento o se le hubiera podido exigir el conocimiento de esa actividad ilícita. por Ahí supuesto, ahí sí, porque si yo sé de la actividad ilícita que se está realizando y no hago nada, bueno, a ella yo no tengo buena fe. por Y ahí supuesto, yo no puedo decir, no, es que yo actué de manera diligente. Falso. Ahí no hay ninguna diligencia. Por ejemplo, una empresa que se dedica al transporte de mercancías. Tienen una flota de 20 camiones para realizar el transporte de las mercancías. Y resulta que el dueño o el gerente se enteran de que uno de los choferes de la gandola está utilizando el camión para transportar droga. ¿Mm? Y no hace nada, bueno, por supuesto, está mal. Eso no es diligencia. no, por ¿Mm? supuesto, absolutamente ningún. Si lo sabe, tiene que actuar. Pero la realidad es que no siempre lo vas a saber. No siempre lo vas a saber y por lo tanto no siempre vas a poder evitar que ocurra una determinada actividad ilícita o que un bien sea destinado a una actividad ilícita. Y esto enlaza directamente también con el compliance. ¿Por qué? Ahí vamos, Porque sabemos que en el compliance, cuando hablamos de sistemas de gestión de riesgos o sistemas de gestión de compliance, el riesgo cero no existe. No se pueden eliminar los riesgos. Se pueden gestionar, por supuesto, mitigar, pero no se pueden suprimir. Ni siquiera el mejor sistema de gestión de compliance del mundo puede evitar que se cometan delitos en esa empresa. No hay manera. Porque siempre el delincuente va a estar un paso más adelante que la ley. así es, Eso la historia y la práctica lo ha demostrado fehacientemente. Y toda la doctrina en materia de compliance lo dice. Siempre va a haber un riesgo residual. El riesgo cero no existe. Entonces, eso es una realidad. Tú no le puedes exigir, no, es que tú tenías que tener un riesgo cero. No, ahí aplica ad impossibiliam nemo tenetur. Nadie está obligado a lo imposible. por Y es supuesto. imposible tener un riesgo cero. ¿Y cuándo toca esa sentencia el compliance? ¿Cómo la involucra? Buenísimo, buenísimo. Justamente allí, en el marco de esos criterios, es donde se incorpora
el compliance. De una manera, bueno, quizás no tan buena como pudiera haber sido, pero ya con que lo nombre para mí fue una felicidad absoluta, no solo porque acoge la tesis de mi libro, sino también porque eh, impulsa la cultura de compliance en Venezuela. Así es, algo muy incipiente, entonces ya que una sentencia hable de compliance, es genial, es Por genial. supuesto. Creo que todos los que estamos involucrados con compliance estamos muy contentos y complacidos de que esta sentencia ya hable de compliance. Y es la primera. Eso, por supuesto, tendrá que repercutir mucho más. Entonces, en esos criterios de buena fe, de diligencia debida, se establece también como uno de los criterios cualquier otra circunstancia que pueda reforzar la convicción en el sentenciador de la buena fe. Es decir, que se realizó un proceso de debida diligencia, compliance. Y ahí lo dice, compliance. Entonces, interesante, porque en realidad el compliance abarca mucho. Entonces, aparte de ese criterio, la sentencia definió efectivamente qué era el compliance y qué abarcaba, o simplemente la citó en esos términos que acabas de decir. Solamente la citó en esos términos. No, no la Y, definió y ni se fue más al fondo del sentido de lo que quiere decir un compliance. no, de hecho, fue la única vez que la mencionó. La palabra compliance aparece una sola vez. Pero bueno, es algo. Es algo. Bueno, no vamos a hacer crítica porque, como digo yo, que tal la cosa, eso hay que ver el lado positivo de la cosa y esto es positivo. Claro, claro. Para esto, entonces, si ese criterio dice que debe haber una diligencia, ¿verdad? Y no el compliance, entonces, por favor, expliquemos aquí a todos nuestros oyentes por qué es tan importante que las empresas, ¿verdad?, tengan una gestión de riesgo, que realmente muchas no saben ni siquiera qué es. Exacto. Muy importante. Pero antes de hablar de eso, sí quería acotar para los que nos ven, que aunque la sentencia tiene 464 páginas, en realidad aproximadamente 10 páginas solamente son la sustancia jurídica, la fundamentación, lo que en materia de sentencias denominamos las consideraciones para decidir o la motivación. Son nada más 10 páginas aproximadamente, de las 464. Entonces, bueno, que en esas 10 páginas al menos haya aparecido el término compliance, es loable. Por supuesto. Entonces, ¿por qué es importante lo que tú preguntas? ¿Cuál es la relevancia que puede tener el compliance frente a la figura reciente en Venezuela de la extinción de dominio, que es lo que yo planteo acá en mi libro? Vamos a hablar en el próximo corte acerca de por qué es importante que esta sentencia haya nombrado el término de compliance. ¿Ok? Por favor, entonces, no se aparten de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio continuamos la conversación con el abogado Alejandro Rodríguez Morales acerca de la primera sentencia en extinción de dominio que se acaba de proferir en Venezuela. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Conversamos hoy vía online con el abogado Alejandro Rodríguez Morales acerca de la primera sentencia de extinción de dominio que se acaba de proferir en Venezuela. Mi querido Alejandro, hemos llegado a los minutos finales del programa. Por favor, te tuve que interrumpir. Entonces, das tus consideraciones y tus recomendaciones en relación a esto. Y también, antes de finalizar, pues, habla un poco acerca de cómo evitar de repente ser atacado en la buena fe ante cualquier operación que tú puedas hacer. Sí, excelente, gracias, Lirio. Bueno, efectivamente, respondiendo a la pregunta del corte anterior, el compliance es una herramienta de enorme relevancia para gestionar los riesgos asociados a una eventual extinción de dominio, es lo que yo digo en mi libro. ¿Por qué? Porque efectivamente el compliance, insistiendo en la definición del compliance, no es otra cosa que la implementación de medidas para gestionar riesgos, de manera de poder prevenir que se realicen actividades ilícitas o delictivas en o a través de una empresa. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la medida en que yo tenga implementado un sistema de gestión de compliance efectivo y adecuado en mi empresa, en esa misma medida
voy a estar previniendo una eventual extinción de dominio. Porque si el día de mañana se me quiere involucrar en un proceso de extinción de dominio y se quiere ir contra los bienes de mi propiedad o de los que soy titular aparente, como dice la ley, ¿no? Porque la ley habla de un titular aparente, pues entonces yo voy a tener todos los elementos para defenderme en el proceso, Claro. porque mi sistema de gestión de compliance me va a arrojar todos los registros, toda la documentación, para yo decir, mira, aquí tengo todo lo que demuestra que yo efectivamente he actuado con la diligencia debida y por lo tanto soy un tercero de buena fe. No me puedes declarar la extinción de dominio de mis bienes porque esto demuestra que yo he actuado diligentemente. Entonces, no hay nada que objetar, porque hay allí la demostración de que efectivamente se ha gestionado correctamente el patrimonio, que es lo que se busca revertir en situaciones donde efectivamente el bien está vinculado con actividades ilícitas. Mira, oye, no, es que usted compró un vehículo con el pago de un soborno. Eso no se puede permitir. Claro. Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo con la figura de la extinción de dominio, con la lógica que tiene. Tiene sentido porque no podemos permitir que una persona que se dedica a estas actividades ilícitas disfrute de esos bienes mal habidos. Así es. Pero si se trata de un tercero de buena fe que ha ejercido las medidas de compliance correspondientes, a esa persona no la podemos afectar o a esos bienes. Para no decir personas, porque en materia de extinción de dominio siempre se suele insistir, no, que esto no es un proceso contra las personas, sino contra los bienes, que es un poco una especie de fetiche en el ámbito de extinción de dominio, porque se quiere tratar de separar a los bienes de la persona, cosa que para mí no es posible, Es ¿no? Y posible. también lo digo en el libro. Bueno, sí, no, es que se dice que es un proceso in rem, una acción in rem, o sea, contra la cosa, no contra las personas, no buscamos culpables. Ok, no buscas culpables, pero si me estás diciendo que me vas a quitar esos bienes, porque esos bienes están vinculados con actividades ilícitas y esos bienes los tengo soy yo, dos más dos son cuatro, o sea, Oye, tiene cuatro patas, cola y ladra, es perro. pero, no, aparte de eso, también es importante aclarar que esa serie de investigaciones también generan privativa de libertad. O sea, la extinción de dominio va detrás del bien. Ajá, está muy bien, pero paralelamente hay una investigación penal. Entonces eso tiene que estar estrechamente relacionado. No podemos separarla como dices tú. Sí, exacto. Esa es la manera en que queda entrampada, que digo yo en el libro, la figura de la extinción de dominio. Está entrampada entre lo civil y lo penal, necesariamente. Estos jueces que tienen de la competencia de extinción, ¿son civilistas o penalistas? Son civilistas. De hecho, los tribunales son civiles y la acción se considera una acción civil, de naturaleza patrimonial civil. En este caso, por ejemplo, el que emite la sentencia es el juzgado decimoquinto de primera instancia en lo civil, mercantil, tránsito y marítimo de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas, con competencia nacional en extinción de dominio. Entonces, es civil, lo cual apareja el problema de que un civilista pues no va a conocer a profundidad temas penales que pueden ser relevantes para esto, Por pero al supuesto. mismo tiempo un penalista de pronto no va a manejar aspectos civiles que también pueden ser relevantes para la materia. Pero en todo caso es una mezcla compleja y de hecho otra de las cosas que yo señalo en mi comentario académico sobre esta primera sentencia es que en la sentencia se toma en cuenta un concepto del derecho civil que no tiene nada que ver con extinción de dominio y que fue incorporado en la sentencia, pero que no tiene sentido en el contexto de la extinción de dominio. Dice la sentencia que el efecto de declarar la extinción de dominio es que esas cosas declaradas en extinción de dominio se convierten, lo dice textualmente, se convierten en res nullius, cosas de nadie. El concepto de res nullio es un concepto del derecho civil que no tiene nada que ver con extinción de dominio. Tiene que ver con una de las formas de perder la propiedad o de extinguir el dominio, que también se llama así, por eso la confusión me imagino en la sentencia, Claro. ¿no? Porque en materia civil, artículo 796 y siguientes del Código Civil, se habla de las formas de
a transmitir o perder la propiedad o el dominio de las cosas. Y una de esas formas es el abandono de la cosa, Así con es. lo cual ese bien se convierte en una res nullius. Pero los bienes declarados en extinción de dominio no tienen nada que ver con la res nullius. Porque si fueran res nullius, entonces cualquiera podría simplemente hacerse de esos bienes. Porque la consecuencia civilística de declarar algo como una res nullius es que cualquiera puede apoderarse de ese bien, porque no es de nadie. En este caso, por supuesto, no pasa eso. ¿Qué pasa con esos bienes? Cuando esa sentencia quede firme, esos bienes pasan al Estado venezolano. ¿Es así? A Así propiedad del es. Estado venezolano, y el Estado luego ¿qué hace? Los vende, los alquila, los permuta. Finalizando enero, di un curso acá en Caracas sobre todo el régimen de administración de los bienes vinculados a actividades ilícitas, ¿m? Entre ellos por extinción de dominio. Y a partir de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio fue creado el Servicio de Bienes Recuperados, al cual de hecho yo le estoy brindando apoyo, ¿Sí? dando asesorías al Servicio de Bienes Recuperados, y que ha sido interesantísimo para mí en términos muy prácticos de ver cómo opera todo esto. Y efectivamente, esos bienes declarados en extinción de dominio pasan a ser administrados por este servicio de bienes recuperados que tiene diferentes modalidades de administración de esos bienes y que en última instancia puede también llevar la enajenación de los bienes para que, de acuerdo a lo que dice la ley, esos fondos, esos capitales obtenidos de la enajenación de los bienes repercutan en beneficios sociales, que es lo que establece el artículo 48 de la ley, que nos habla de que, bueno, esos bienes se utilizarán para financiar el funcionamiento del sistema de protección social y la realización de los derechos humanos, garantizar el adecuado funcionamiento de servicios públicos de calidad o recuperar y mantener la infraestructura pública. Está bien, porque la idea es que esos bienes mal habidos Claro. se puedan utilizar en beneficio de la sociedad. Y Ajá. eso tiene sentido. Ok, en el caso ya que quede definitivamente firme la sentencia, ese es el procedimiento. Pero ¿qué pasa en este momento que fueron retenidos esos bienes y salen del patrimonio provisional de los dueños? Claro, en la normativa del Servicio de Bienes Recuperados, precisamente se establecen diferentes modalidades de administración. Una de ellas, tú la mencionaste, el arrendamiento. Perfectamente se puede arrendar, por ejemplo, un local comercial, se arrienda, bueno, para que produzca unas ganancias que repercutan nuevamente en lo que establece el artículo 48. O también incluso para que el bien se mantenga operativo, se mantenga funcionando y no se deteriore, no se dañe. Se puede arrendar, se pueden establecer alianzas estratégicas, se pueden establecer formas de administración especial, ¿m? Para que efectivamente esos bienes estén allí produciendo algo y no estén simplemente agarrando polvo, como Claro, se ¿no? diría coloquialmente. Deteriora, claro. Ah, ¿y esa oficina dónde funciona de bienes recuperados? El Servicio de Bienes Recuperados está adscrito a la Vicepresidencia de la República y funciona aquí en Caracas, en la Avenida Urdaneta, Ok. a una cuadra del Banco Central de Venezuela. ¿Cuáles son tus redes sociales, Alejandro, para que te contacten? Sí, bueno, en Twitter, que ahora se llama X, ya desde hace un tiempo, pero uno sigue diciendo Twitter, es @AJRodríguezM1. Y en Instagram es Alejandro Rodríguez Morales. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por esta maravillosa entrevista. Ya llegamos a los minutos finales. Para mí siempre es un honor conversar contigo porque conozco siempre tu trayectoria en relación a este tema. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y estaremos muy atentos al desarrollo de esta primera sentencia. Me imagino que irán a apelar y bueno, llegará al Tribunal Supremo de Justicia y bueno, ya veremos qué pasa y bueno, a través de ti, que siempre estás muy activo en las redes sociales, nos vamos a enterar. Yo diría que a los amigos que nos oyen esta noche, hablaba la cámara con mi invitado y le preguntaba qué hacer en estos casos y él me respondió, bueno, estar muy atentos, que cada quien que vaya a comprar un bien mueble o inmueble, pues verifique la procedencia, no solamente en los registros, sino también en las redes sociales, en el Google, hay que googlearlo como muchas personas lo hacen. Claro. Y Eso es compliance, es hacer compliance. hacer compliance y bueno, cubrirse las espaldas y buscarse un buen abogado en la materia como nuestro invitado de la noche de hoy. Así que gracias nuevamente, Gracias. no hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente
Si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao. Gracias.